Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión de especiales de Crítica Dialéctica. Hoy volveremos a tratar temas de la Argentina, ¿sí? Ya a nivel sociopolítico-económico. El último tuvo que ver con análisis desde la investigación académico-científica. Hoy ya nos vamos a meter más de lleno en la cotidianidad, en lo que venimos padeciendo, ¿no? Por lo menos aquellos sectores que vivimos del trabajo. Hay otros que la están disfrutando muy bien, son la minoría, obviamente. Antes que nada les vuelvo a recordar, síganos en nuestras redes, en nuestra página web, que en la descripción del video siempre van a estar todos los links. Pongan me gusta, inviten a sus amigos a suscribirse a nuestro canal, así como siempre les digo, vamos de a poquito creciendo, que seguimos creciendo por suerte, y eso nos motiva, nos da ánimo, y nos obliga, digamos, y nos compromete cada vez más en esta tarea. Hoy vamos a tener a Rodolfo Pablo Trever, que eres dirigente del Encuentro Patriótico. Seguramente en la charla nos contará un poco qué es esto del Encuentro Patriótico. Él mismo se autodefine como trabajador del Banco Central, pero yo voy a agregar que él tiene una formación de grado en administración de empresas y ha hecho mucha formación en temas financieros. Básicamente vamos a hablar de cuestiones económicas. Hola Rodolfo, realmente un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Guido? No, el gusto es mío y agradecido por el contacto. No, por favor. Ya te digo, espero que sea solo el primero encuentro y que podamos seguir charlando. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de la economía que la mayoría de la población argentina está padeciendo. Y yo voy a plantear mi interpretación, que no tiene ninguna gran originalidad, y a partir de ahí le voy a preguntar a Rodolfo si le parece que es así o no, y él me va a rebatir y me va a dar mayores detalles en su posición, digamos, ¿no? En su interpretación. Básicamente, el plan económico de Milei, en un programa anterior habíamos hablado de liberticidio, ¿sí? Ajuste o liberticidio. Hoy en día quizás vamos a profundizar en las intenciones de este ajuste. Yo sostengo, como varios otros, como dije, no tiene nada de original, que básicamente el objetivo es una redistribución de los ingresos. En esto tampoco es demasiado original el plan de Milei. Esto ya se ha visto en la dictadura, se ha visto con Menem, se ha visto y la continuación con De la Rúa, y se ha visto con Macri, ¿sí? Básicamente sacarle recursos, ingresos a las clases trabajadoras en sentido amplio. Esto incluye a los jubilados. Digo esto porque hoy los jubilados tienen un personaje, un rol, un rol central, incluso para el plan de Milei, y en el tema de las luchas, bueno, lo vivimos en los otros días, ¿no? Todavía no estamos viendo las repercusiones. Para dárselo a la burguesía y a los grandes sectores de capital, básicamente a la burguesía concentrada, a la alta burguesía, ¿sí? La novedad, en todo caso, del plan de Milei es la aceleración con lo que lo está haciendo, el salvajismo con el cual lo está llevando adelante y la ferocidad con el cual está haciendo esto. Y la otra novedad respecto de la dictadura, Menem, De la Rúa y Macri, es que él tiene como objetivo, y lo está llevando adelante, la destrucción del Estado, por lo menos de buena parte del Estado. Hay una parte del Estado que claramente la está fortaleciendo, que es la CIDE. Después de la represión del otro día, lo primero que hizo fue aumentar los gastos reservados de la CIDE y las cuestiones de seguridad. Ayer también aumentó los gastos reservados del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Pero esta es, creo yo, la diferencia, y yo creo que es su punto uno de sus talones de Aquiles, digo, porque no hay mecanismo de explotación y de extracción de recursos, de ingresos a la clase trabajadora, sino es teniendo un Estado
que maneje todo. Bueno, pero ya estoy hablando demasiado. Por algo lo invitamos a Rodolfo, así que empezamos por ¿qué pensás de lo que acabo de decir? ¿Te parece un disparate? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? En parte sí, en parte no. Todo tuyo. No tengo nada que rectificar de lo que dijiste, estoy de acuerdo. Sí tengo quizás conceptos que agregar, que sumar a la calificación que hiciste sobre los objetivos de mi ley y sobre específicamente lo que está ocurriendo desde hace más de un año. En principio, es cierto que el gobierno de Javier Milei es uno de los gobiernos, como tanto otros, que viene a extraer riquezas de los sectores populares, del sector de trabajo, para llevar a los capitales concentrados que hoy en día, a diferencia de otros momentos de la historia, se encuentran todos en el extranjero. No hay sectores de acumulación de capital dentro del país. Y eso es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque las corporaciones que están siendo las grandes beneficiadas de este modelo son corporaciones de extracción de materia prima y de minerales, no de producción. Ya no son las grandes empresas agroindustriales o agrícolas ganaderas que hacían una suerte, que eran una suerte de oligarquía nacional, sino que hoy en día los grandes beneficiados de este sistema son las corporaciones extractivistas y son los sectores financieros y son todos transnacionales, son todos extranjeros. Por lo tanto, toda la extracción de divisas termina mostrándose en una fuga de capitales. Esa diferenciación no solamente hace que cambien los objetivos, sino que también cambien las formas de los mecanismos de producción en la Argentina, que se primarice aún más la economía, pero principalmente en la cuestión política, la implicancia fatal que tiene es que vos no tenés al enemigo dentro del territorio, vos tenés solamente a empleados del enemigo real dentro del territorio, pero la oligarquía ya dejó de ser nacional y pasó a ser una oligarquía transnacional. Eso cambia mucho y dificulta mucho el accionar contra ellos mismos, el accionar del pueblo, primero la identificación del enemigo y segundo, el accionar contra ellos. Por eso es quizás un poco diferente este modelo de distribución de riquezas a favor de los sectores concentrados con los anteriores. El segundo punto que bien vos decís, que es que hay una diferencia en cuanto a la velocidad, a la intensidad con la que se genera el gobierno de Milei, es cierto, y le sumo que en rigor de verdad esto se dio porque hay un proceso de acumulación, de destrucción del Estado, hay un proceso de acumulación en la extranjerización de la economía. La Argentina, hace 50 años atrás, tenía el 65% aproximadamente de toda su producción basada en capitales nacionales y con materias primas nacionales. Hoy en día la Argentina consume el 90% de lo que consume es de origen importado. La Argentina fue llevando adelante en los últimos 50 años un proceso de extranjerización de su producción, estoy excluyendo alimentos, una extranjerización de su producción hasta llevarla a tal punto que no estamos produciendo nada de lo que consumimos. Ese, ese proceso se dio con un debilitamiento paulatino, pero permanente del Estado Nacional. La Argentina tenía 300 empresas del Estado hace 50 años en todas las áreas estratégicas del quehacer nacional y se fue debilitando hasta su casi total desaparición. Esta característica de Milei, en diferencia a los gobiernos de administración colonial anteriores, que busca destruir el Estado, en realidad no es tanto una diferencia, sino el último paso de una cadena de sucesos que ya vienen sucediendo hace tiempo ya. Hay un debilitamiento permanente del Estado que si antes manejaba el comercio exterior, ahora no lo maneja, si manejaba las finanzas nacionales, desde el 76 no maneja, si manejaba por lo menos sus ríos internos desde la década del 90 no los maneja, si tenía producción de acero soberana no la tiene más, si tenía producción automotriz no la tiene más, y así con cada uno de los sectores, si tenía acopio de materia prima no lo tiene más, y así con cada uno de los sectores de la producción el Estado se fue destruyendo paulatinamente. Y estamos en un estado de debilidad tan grande del Estado que Milei viene a decir, bueno, vamos a darle el golpe final. Pero yo no creo que sea una locura, sino como
como un eslabón más casi natural de un proceso de destrucción del Estado-Nación que se viene dando hace 50 años. Y tiene, para cerrar con este punto, y si me quedó algo pendiente, vos, Guido, me lo tirarás, me lo refrescarás, y para cerrar con este punto, se ve claramente cómo hay un proceso de reprimarización de la economía feroz y que todo tiene el objetivo final, tanto la redistribución de las riquezas del trabajo argentino, todo tiene como final el objetivo de la fuga de capitales. La Argentina ingresa en divisas para el extractivismo, esas materias primas se van, las empresas reciben pesos por todo lo que exportan en materia prima, esos pesos se cambian a dólares, a un dólar barato anclado justamente para eso, para que se pueda fugar barato, un dólar anclado, lo cambian a un dólar anclado barato y luego lo fugan. La Argentina el año pasado tuvo un superávit comercial de 19 mil millones de dólares, el superávit comercial más grande de su historia, un récord absoluto. Tomó deuda al Banco Central por 11 mil millones de dólares entre bopreales y ripo externo. Y tuvo un superávit financiero por el brutal ajuste y recesión interna de 1.700 millones de dólares. Quiere decir que al Banco Central le ingresaron 32 mil millones de dólares más de los que egresaron el año pasado. Y sin embargo, las reservas del Banco Central hoy son 2 mil millones de dólares menos de los que había a principio del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo una fuga de capitales por lo menos de 33, 34 mil millones de dólares. Perdón. Eso, ahí sigo con este punto. Ese es el objetivo de este plan de saqueo. Esto que acabas de decir, todo este mecanismo financiero, desde que ingresan dólares, se cambian a pesos, nombraste Bopreal, nombraste que el Banco Central se endeudó, nombraste el superávit de la balanza comercial. Explícalo, pensá que no, la mayoría no somos economistas, explícalo más lentamente y con más detalle. A ver, entran dólares del exterior y... Sí, primero, la explicación de que en la Argentina ingresaron mucho más dólares de lo que se fueron en el año 2024 sin tomar la fuga de capitales. Después vamos a ir a la fuga de capitales. Ingresaron 19 mil millones de dólares de más. El superávit comercial son las ventas contra las compras. La Argentina vendió 19 mil millones de dólares más de lo que compró al mundo. ¿Esto por qué se dio? Esto porque se dio. Primero, porque hubo un impulso, un impulso muy fuerte y una quita de impuestos al sector extractivista, al sector de la exportación. Hubo una propaganda oficial para que Argentina exporte todo lo que... Es más, hasta se terminó exportando ganado en pie. Retrocedimos 120 años, que fue la última vez que se exportó ganado en pie. Después ninguna economía del mundo se puede dar a ningún loco se le puede ocurrir exportar ganado en pie, pero sí la Argentina lo está volviendo a hacer. Entonces, se exporta todo lo que hay, todo lo que se puede se exporta. Se mete bomba en la cordillera de los Andes para exportar minerales, se exporta el agua dulce, se exporta ganado en pie, se exporta soja, se exporta todo lo que se exportaba y se exporta todo el petróleo. Por eso la Argentina tiene uno de los combustibles más caros del mundo, cuando en realidad es uno de los 8 más grandes productores de ese combustible fósil. Debería tener por lo menos una nafta de 50 centavos de dólar más barata de la que tiene. Entonces hubo un aumento terrible de las exportaciones y a causa de la recesión interna hubo muy pocas importaciones. ¿Por qué? Porque el argentino dejó de comprar cosas caras, entonces dejó de comprar tanta cantidad de cosas al mundo y bajaron las importaciones, que son las compras de la Argentina al mundo. Esa diferencia generó 19 mil millones de dólares a favor de la Argentina. No solo eso, sino que las importaciones, el Banco Central de la República Argentina no las pagó y a cambio de eso emitió un bono que se llama Bopreal. El Banco Central emitió un bono por 10 mil millones de dólares. Luego de eso tomó una deuda con 5 bancos de Europa por 1.000 millones de dólares más. Y además de eso, el ahorro fiscal entró por las arcas fiscales, entraron 1.700 millones de dólares más por los aumentos de los impuestos, la quita de subsidios, la reducción de los planes sociales, la quita de presupuesto para obra pública, para calles, para salud, para la educación, para el PAMI, para todo lo que tiene que ser seguridad social, hubo una quita
de presupuesto que le generó un ahorro de 1.700 millones de dólares en un año. Todo eso generó estos 32.000 millones de dólares que estoy hablando de ingresos por encima de los egresos. ¿Sí? Perfecto. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En paralelo, emitieron una ley. Había una ley de inversiones extranjeras directa que casi te dejaba fugar todo lo que quieras. Pero como no les bastaba, sacaron la ley, el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que lo que hace es cambiar esa ley de inversiones extranjeras directa que regía del año 96 y poner y profundizarla más. Decir, no, ahora el que viene de afuera y pone un mango, después se puede llevar todo el 100% de las riquezas que esa inversión genera. O sea, vos venís, ponés 1.000 millones de dólares para la construcción de un pozo petrolero en Neuquén. Y después ese pozo petrolero te da a razón de 5.000 millones de dólares por año, vos te podés llevar los 5.000 millones de dólares afuera del país. Eso dice el RIGI. Es totalmente insensato. Uno dice, no puede ser lo que está diciendo Rodolfo, debe ser mentira, porque es totalmente insensato. No puede ser que el Congreso levante a todos la mano, pero sí pasó eso. La Argentina tiene un gobierno colonial que le permite a todas las grandes corporaciones extranjeras que vienen a invertir, entre muchas comillas, al país, llevarse el 100% de las ganancias que esas inversiones generan fuera del territorio. Entonces, lo que terminó sucediendo es que a pesar de que tuvimos 32.000 millones de dólares más de ingresos que de egresos, esa fuga de capitales por el giro de dividendos, el giro de ganancias al extranjero, hizo que hoy tengamos en el Banco Central 2.000 millones de dólares menos de lo que había en enero del 2024. Quiere decir que el giro de ganancias, la extracción de ganancias de las grandes corporaciones transnacionales del país fueron más grandes que toda esa plata que generó. Además fue generada por el sufrimiento del pueblo, la pérdida de poder adquisitivo del salario, la reducción de las jubilaciones, la cuestión de que vayas a una ruta y esté toda rota porque no hay plata para arreglarla, bueno, que vayas a un hospital y que no haya los insumos básicos, bueno, todo eso, todo lo que generó eso, ese sufrimiento popular, se terminó yendo como giro de dividendos, como fuga de capitales de las corporaciones transnacionales. Solo sirvió para eso. Entonces me parece que ahí, entendiendo ese mecanismo, que no es el carry trade, después si querés avanzamos por el carry trade, Claro. entendiendo ese mecanismo macro es donde entendemos los verdaderos objetivos del gobierno de Javier Milei, que es enriquecer a las corporaciones transnacionales que lo pusieron en el gobierno. Ahora, lo que fugaron los grandes capitales son ganancias que ellos mismos obtuvieron. ¿Sí? No es parte de esos 32.000 millones de superávit fiscal. Entonces, ¿por qué esos 32.000 se van vía las ganancias de las grandes empresas transnacionales? Porque eso entra al banco, los 32.000 millones de dólares entraron al Banco Central. Y las grandes corporaciones internacionales tienen su ganancia durante el año en pesos. Cuando una corporación transnacional vende un producto al extranjero, perfecto, lo vende en dólares, pero los dólares ingresan al Banco Central, por eso el superávit comercial. Los dólares ingresan al Banco Central y el Banco Central le da pesos a la corporación. Entonces la corporación termina teniendo una bolsa gigante de pesos y lo que hace es, teniendo un tipo de cambio anclado, un dólar barato, después, por las leyes coloniales que hay en la Argentina, lo cambia a dólar y se lo lleva fuera del país, también vía Banco Central, se lo lleva del país como giro de dividendos, que es en realidad fuga de capitales, ¿no? Robo a la nación. Y por eso esos dólares que parecen ser una ganancia para la Argentina del superávit comercial terminan siendo una pérdida más grande. ¿Por qué? Porque las ganancias de las corporaciones siempre son más grandes que las inversiones iniciales. Entonces siempre en la Argentina, con este estatuto legal del coloniaje que tienen en su Constitución Nacional, siempre termina teniendo, a pesar de tener cualquier superávit que uno quiera, siempre termina teniendo más egresos que ingresos de divisa. Siempre termina teniendo quebranto económico más allá de cómo den los números. Esto lo describís vos como una situación, digamos, claramente que atenta contra los intereses del país y básicamente de la masa poblacional del país, y como una situación con cierta
anomalía, como que no ocurriera en muchos lugares. En otros lados de Latinoamérica, por ejemplo, yo tengo claro que está claro que en Estados Unidos y en Europa esto no ocurre. ¿Sí? Hay una más fuerte regulación respecto del movimiento de capitales, ¿sí? Lo que egresa y lo que ingresa. Pero ¿tenés idea en otros lugares de Latinoamérica cómo es? ¿O es parecido y nosotros nos estamos pareciendo cada vez más a ellos? No, nosotros hace tiempo ya nos latinoamericanizamos, si se quiere, hace tiempo ya. Hoy en día esto también ocurre en Perú, en Chile, en Colombia. Lo mismo que acabo de explicar ocurre en estos países, pero no ocurre así, por ejemplo, en Brasil, En Brasil. que tiene un banco central con una extremada cantidad de dólares en reserva, más Casi de 300.000, creo, ¿no? Sí, tiene una brutal cantidad de dólares en reserva porque tiene administración de su comercio exterior, administración nacional de su comercio exterior. Las corporaciones transnacionales no manejan qué entra y qué sale de su país, sino que lo hace el gobierno nacional junto con una burguesía que hay en el entorno al cordón industrial de San Pablo, que tiene una fuerte implicancia también del sector militar de Brasil. No sucede en Brasil, no sucede en México, que también el Estado regula el comercio exterior, y no sucede mucho menos en Venezuela. Hay países, y tampoco sucede en Bolivia aún, aunque está en un proceso ahí de vuelta a la administración colonial, no sucede tampoco en Bolivia. Entonces hay países de nuestra América que se salvan de esta lógica de coloniaje, pero es cierto que la decadencia norteamericana de los últimos años, desde el año 2008 Estados Unidos está perdiendo mercados en todo el mundo, tiene 17 años de decadencia de forma continua y yo creo que va a continuar. Esa decadencia del imperio norteamericano hace que hayan pisado con más fuerza con su bota la cabeza de nuestra América, y hay muchos países que anteriormente no sucedía esto que acabo de explicar y que hoy está sucediendo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan volver a exprimir su naranja más jugosa, que es lo que ellos denominan su patio trasero. Bien, ¿por qué es más rentable para el capital transnacional, o de origen nacional, que vos decís que cada vez menor, estamos de acuerdo, después te voy a preguntar algo respecto de esto, de esta composición nacional-extranjero? ¿Por qué es más rentable estas actividades extractivas y no actividades industriales que implican un fortalecimiento del mercado interno? Porque las corporaciones transnacionales, más allá que hay un discurso fuertemente instalado de que las corporaciones son los gobiernos del mundo, las corporaciones transnacionales siguen teniendo un anclaje muy fuerte en intereses de Estado-nación. Por ejemplo, BlackRock defiende los intereses de los Estados Unidos. BlackRock no invierte donde más le genere ganancias, invierte donde más le reditúe políticamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Las corporaciones transnacionales pasaron a ser las embajadas en este siglo XXI de los Estados-nación imperialistas. No es al revés, no es que las corporaciones transnacionales van decidiendo el camino de las naciones, sino que las corporaciones transnacionales en muchos casos tributan y son herramientas del imperialismo de países determinados. Yo nombro a BlackRock y a Templeton y a Fidelity como grandes corporaciones y fondos de inversión que responden a los intereses norteamericanos, porque cada vez que sale de su país lo hace para llevar juicios hacia Nueva York. Pero también se puede hablar desde el punto de vista del empresariado, que ahí sí es estatal. Por ejemplo, COFCO, que es una empresa que es la empresa logística más grande del mundo, es una empresa del Estado chino. Ahí está más claro que es para que tributa para el Estado chino y no va a negociar a los países donde le genere más ganancias, sino va a negociar a los países donde el Estado chino se quiere meter porque geopolíticamente le conviene y quiere penetrar en esos mercados. Lo mismo hace Estados Unidos, pero con corporaciones transnacionales con figuras de sociedades anónimas. Yo creo que está devaluada la opinión sobre el imperialismo todavía en cabeza de los Estados-nación, pero creo que sigue ocurriendo. Y este proceso de vuelta al proteccionismo global lo va a demostrar. Grandes corporaciones transnacionales que parecían ser muy poderosas van a volver a los territorios de donde nacieron
y van a volver a... Porque en el fondo el poder es el poder de los fierros. Y el Pentágono, y el Pentágono sigue siendo propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica, y en definitiva el Pentágono es el que le pone los puntos a cualquier corporación, cuán grande económica sea. No hay que medir el poder de las corporaciones en divisas, sino que hay que medir el poder de las corporaciones en cuanto a la estructura política que la sustenta. BlackRock es muy poderosa, pero no por la cantidad de miles de millones de dólares que factura mensual, diaria o anualmente. Es muy poderosa porque tiene a toda la estructura de Estados Unidos de Norteamérica bancándola detrás. Cualquier cosa que le pase a BlackRock o a cualquiera de sus empresas, salen los Estados Unidos a través de la Reserva Federal a bancarla, a soportarla y a que siga para adelante. Bueno, eso también es un análisis geopolítico del momento, porque no hay una comprensión general de que sigue siendo, por lo menos no es la lectura de la opinión del sentido común o de lo que se debate políticamente, que la disputa entre los estados, la disputa entre el imperialismo, entre los imperialismos y los polos de poder encabezados por Estado-Nación, parece ser que ya es cuestión de pasado, y yo creo que sigue estando muy vigente eso. Hablaste de imperialismo y nombraste a China. ¿Vos pensás que la lógica con la que se maneja China a partir de la inversión de sus capitales en países extranjeros es la misma que maneja Estados Unidos? No, no es la misma, es muy distinta, es mucho más benévola, tiene un carácter mucho más distributivo. Por ejemplo, la principal diferencia es que China radica sus inversiones, terminan radicando empresas en los países donde van. No haces filiales o sociedades que terminan tributando para la casa matriz, o sea, no hacen fuga de capitales directas, sino que se establecen en el lugar. Por eso, aunque yo sigo creyendo que es una forma de imperialismo, porque terminan tributando a los intereses, terminan siendo como enclaves políticos de China, es una forma muy distinta a lo de los Estados Unidos, que Estados Unidos sigue la lógica sajona, la lógica del imperialismo británico, que es la más perversa, nefasta que ha existido en la historia de la historia reciente de la humanidad. Pero China lo que hace es algo distinto, pero también está dentro de la lógica del imperialismo, porque invade mercados y porque hay productos de la industria liviana, que es la que genera puestos de trabajo, los cuales no saca de su país, porque tienen un fundamento muy claro. Tienen 1.000 millones de habitantes y le tienen que dar trabajo. Entonces, la industria liviana, para ellos, es lo que no se negocia. La industria liviana, invaden a cualquier país del mundo, no permiten producción de industria liviana a otros países, y en el resto de las ramas de la industria sí buscan una cooperación. Pero teniendo en cuenta que India ya lo superó en población y que la población global, que no ha pasado en los últimos años, pero la población global puede subir, uno no puede creer en un mundo viable si no tenemos en serio relaciones comerciales entre los polos de poder en el mundo que le permitan a cualquiera producir lo que consume, que sería la lógica, ¿no? Si vos tenés un problema poblacional, quiere decir que tuviste una mala política poblacional durante muchos años y la tenés que remediar de otra manera que no sea invadiendo con desempleo a otros países. Por eso digo, a pesar de que marca una clara diferencia entre lo peor del imperialismo, que es el norteamericano, no es tampoco cuestión de aferrarse a la lógica china como una lógica viable para el futuro de la humanidad. O sea, hay que crear nuestra propia conciencia de desarrollo del Estado-Nación, de desarrollo de la industria argentina, sin esperar que un agente externo nos venga a salvar, porque cada uno tiene sus intereses y de una u otra manera ponen sus intereses por encima de los tuyos, siempre.
Te hago una pregunta más puntual, volviendo a algo que dijiste, que está altamente transnacionalizada la economía argentina. Y yo pensaba en, en lo que es la producción primaria agropecuaria, básicamente que está ligado con la propiedad de la tierra, ¿sí? Más allá de que hoy en día hay empresas que son las que producen y básicamente alquilan las tierras, como Grobo Copatel, que hasta donde yo entiendo, por lo menos en sus orígenes, no era de capital transnacional. Y después se me ocurre nombrar a Techin. Este, ¿Cómo esto que te estoy nombrando no hace un poco de ruido en lo que vos... De hecho, está clarísimo que cada vez está más transnacionalizada, digamos, pero ¿no hay todavía cierto límite a esta transnacionalización? Bueno, justamente los dos casos que vos mencionaste son casos que ejemplifican muy bien lo que yo traté de decir. A ver. Grobo, por ejemplo, hace 20 años atrás era un actor fundamental, principal de la economía argentina. Grobo le vendía había 15 empresas exportadoras, Grobo hacía entrar en competencia a las 15 empresas exportadoras para que le compren sus productos. Entonces Grobo contaba con algún poder político. ¿Por qué? Porque desde su voluntad podía marcar el precio de algunos alimentos y podía tallar en la política interna y también en el ingreso de la política exterior de la Argentina, o sea, el ingreso de divisas. Entonces Grobo y otros grandes empresas del sector de alimentos y de la extracción de materia prima en la Argentina tallaban políticamente. Eso ha cambiado. Hoy la Argentina tiene 5 empresas exportadoras, después hay un par más, pero no mueven el amperímetro, tienen menos del 1% de participación. Hay 5 empresas exportadoras grandes, las 5 son extranjeras, 100% extranjeras, y se han puesto de acuerdo, es un cártel, es un monopolio del comercio exterior, y ya Grobo no pone el precio de las cosas. Las empresas exportadoras le dicen a Grobo a cuánto le tienen que vender a ella y si no, no le compran a Grobo. Por eso Grobo está en quiebra. Y la quiebra de Grobo, aunque es media fantasma, porque yo no le creo que esté en quiebra, es verdad que no le dan los balances económicos igual, pero ni de cerca, a como le daban hace 15, 20 años. Ajá. Grobo hoy es un actor no secundario, terciario de la economía argentina. No tiene implicancia alguna en la cuestión política. Ha perdido todo su carácter de burguesía o de oligarquía. No tiene nada que ver con ser alguien que talla en el poder político argentino. Lo mismo Techin. Techin ha transnacionalizado su producción, el 90% de la producción de Techin se hace entre México, Estados Unidos y Brasil, solo el 10% lo ha dejado en la Argentina. Por lo tanto, lo único que hace Techin es, hace funcionar un horno, de los 3 que tiene, hace funcionar solamente un horno y por ahora hace los productos que le convienen, pero con los aranceles de Estados Unidos, si eso se prorroga en el tiempo, yo creo que Techin se va definitivamente del país. Entonces, Techin, igual que Grobo, dejó de ser hace tiempo ya. Por ejemplo, Techin fue y pidió una regulación del comercio exterior y Milei lo mandó a cagar, como si fuera un kiosquero que le va a pedir que le baje el precio de los Sí, cigarrillos para vender sí, más. sí. Y a ese lugar lo han subordinado, a estos otrora burguesía nacional, otrora oligarquía. Hoy ya no son más, son un actor terciario de la economía y la verdadera oligarquía en el país son las 5 corporaciones extranjeras que definen el precio de lo que se vende en el país y son las corporaciones transnacionales que están haciendo extracción masiva de litio, petróleo, agua dulce y también tierras raras. ¿Extracción de agua dulce? Ah, antes lo nombraste, ¿y exportación de agua dulce? No se exporta todavía agua dulce, pero Mecorot ya está instalado en nuestros ríos internos, esperando la habilitación para poder extraer, como hacen en Uruguay, agua dulce para industrias de Europa, principalmente de Israel, porque Mecorot es una empresa israelí, ¿Y cómo se exporta el agua? ¿Es agua? ¿En barcos tanques? en barcos tanques. Ah,
Bien, o sea, claro, no es agua mineral, agua bebible. No, es agua dulce, sin potabilizar. Es agua dulce porque hay un montón de lugares en el mundo, principalmente, no es casualidad que esté Mekorot acá, principalmente en Israel, que el agua dulce ya casi no existe. Tienen que hacer procesos carísimos para poder potabilizar el agua y para poder usarla industrialmente. Y es mucho más redituable para ellos tener un gobierno amigo como los anteriores y como el de Milei y poder sacarlo de nuestros ríos, que nosotros tenemos uno de los acuíferos de la reserva de aguas dulces más grande del mundo. Eh, Dos cosas. ¿Cuáles son los lugares donde se va a instalar o se está instalando Mecorot? Patagonia, me imagino, seguro. Han hecho investigaciones en Patagonia, todavía no están instalados. El lugar donde ya están instalados es en el río Paraná. Lo único que hay son investigaciones. Esto es un proceso que tiene larga data ya. Ingresaron al país en el gobierno de Alberto Fernández, de la mano de Guado de Pedro, Ah, y eso te iba a preguntar, ¿cuáles eran los otros gobiernos anteriores? Alberto Fernández, bien. ingresaron al país con Alberto Fernández, aunque a algunos le parezca raro, No, no. ingresaron al país con Alberto Fernández y ahora están avanzando y están viendo de qué manera políticamente pueden eh, hacer legal el robo de agua dulce. Yo creo que a esta altura ya está todo, nada puede sorprender, pero me parece que quizás tienen otras prioridades en el gobierno, como es el acuerdo con el FMI, que es la garantía para la fuga de capitales del año 2025, que son más prioritarias que empezar un tema de debate con el tema con el agua dulce, ¿no? Em, Volviendo al agro, entonces, más allá de que por ahí, creo yo todavía la mayor parte de los dueños de la tierra en donde se produce son de nacionalidad argentina. El cuello de botella está en las 5 exportadoras. O Sí, sea, porque no importa quién es el dueño de la tierra, no sino te voy a decir, básicamente. no te voy a decir que gente pobre la que es dueña de las No, grandes parcelas de tierra, no. no tiene para nada el mismo poder que tenía hace 20 años atrás. Hoy en día, el dueño de la tierra o el que produce la tierra, el que termina llevándose las ganancias de la tierra, porque hay muchos casos diversos, tiene que ir y venderle a la corporación extranjera del comercio exterior al precio que la corporación le dice. Es más, no solamente tiene que venderle al precio que dice, sino que la corporación extranjera le dice qué semilla tiene que comprar, a quién se la tiene que comprar y cómo debe ser el producto que Claro. siembre en su tierra. Le define totalmente qué tiene que producir, a qué costo, a qué precio, le maneja el margen de ganancia. Entonces, la Argentina es más bien, en modo figurativo, una granja de estas corporaciones extranjeras que son quienes la manejan. ¿Quiénes Eh, son estas 5 exportadoras? bueno, está COFCO, que es la china, está Ah, Cargill, que es norteamericana, Mediterranean Shipping Company, que es norteamericana, Dreyfus, que es francesa, y me está faltando una, bueno, no importa. y me está faltando una. Nada, era un detalle color las 5, eso lo buscamos en cualquier lado. Bien. Bueno, pero entre Mediterranean Shipping Company, Cargill y me está faltando una norteamericana, porque son 3 de las 5 son norteamericanas, hacen al 50% del total de las exportaciones argentinas. Claro. Por lo tanto, manejan ellas casi monopólicamente Estados Unidos. Y cuando digo 3 corporaciones transnacionales que son de propiedad norteamericana, estoy hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, los Estados Unidos de Norteamérica manejan el tema de la producción en la Argentina y por lo tanto manejan todo el comercio exterior y manejan quién tiene trabajo, quién no tiene trabajo, manejan qué comemos, qué no comemos. Por eso hablo de un estado de coloniaje total de la Sí, Argentina, no sí, en sí, sentido, sí. no en sentido figurado No, no, no. ni tratando de ser extremista, un estado de colonialidad que, que solamente se superó o solamente es equiparable con principios del siglo XX y con momentos anteriores a la independencia del país. Hablaste de un proceso de concentración
de estas empresas exportadoras. ¿Cómo se dio y desde cuándo se viene dando? Hablaste primero de 15 y que ahora terminamos en 5. Empezó principalmente con la destrucción del IAPI en el 76. Una de las primeras cosas que hace el gobierno de la dictadura militar es sacar al Estado de la Administración del Comercio Exterior, junto con la Ley de Entidades Financieras, para sacar al Estado también de la Administración del Ahorro Nacional. Esos fueron los dos pilares de este proceso de profundización de una Argentina colonial. O sea, Después, clave la dictadura. la dictadura fue clave en este proceso. Luego, el gobierno de Menem, con el decreto 1772 del año 91, desregula las líneas de bandera, la flota de bandera, y hace que la Marina Mercante Argentina se pase a bandera de conveniencia, al país que menos impuestos tributa. Y a propósito, Argentina tributaba muchos impuestos y ahí se hizo grande la flota mercante paraguaya, por ejemplo, y se hizo grande la flota mercante de todos los países cercanos. Y la Argentina pasó de tener 180 y pico de buques de Marina Mercante a tener, durante el gobierno menemista, a tener solamente 2. Después desaparecieron esos 2 y la Argentina dejó de tener flota mercante. Quiere decir que al no tener flota mercante, dejó de tener posibilidades de administrar alguna empresa de logística en el comercio exterior. Cuando uno habla de barcos, pareciera que estuviera hablando de algo que no tiene mucho que ver con la economía de las familias, pero en realidad no tener barcos te impide tener una logística propia en el comercio exterior, y eso le deja servido en bandeja a estas corporaciones transnacionales para que vayan concentrando todos los espacios que vos dejás, para que vayan tomando todos los espacios que vos dejás. Y así se fue dando, con la década del 90 como hito de profundización, se fue dando de que las corporaciones transnacionales se fueron comiendo a las logísticas más pequeñas ante la desaparición total de un agente regulador de potencia como el Estado, ¿no? Fue indispensable la desaparición del Estado en el comercio exterior, que se dio iniciando con la dictadura militar y finalizando ese proceso con el gobierno de Menem. Fue indispensable la desaparición del Estado para que se dé este proceso de hiperconcentración y monopolio de estas corporaciones transnacionales manejando el comercio exterior de la Argentina. Luego, también fue igual de importante que durante todo el siglo XXI la política argentina, por más que hubo vaivenes y que fue de un lugar a otro, nunca se metió en ese tema. Nunca volvió a recuperar el río Paraná, nunca volvió a recuperar los puertos, nunca volvió a producir un solo buque para su flota mercante, ni volvió a revitalizar una flota mercante nacional. Eso también, la naturalización de ese esquema colonial, también fue importante para que hoy estemos en un nuevo proceso de profundización. Una gran pregunta que me hago y que me hice a partir de que contás todo esto. Hay sujetos, hay personas de carne y hueso que llevan adelante desde el gobierno argentino todo este proceso de transnacionalización y de favorecimiento de las grandes empresas transnacionales y del gran capital. Antes quizás era más de origen nacional y ahora cada vez más menos. ¿Por qué lo hacen estos sujetos, estas personas? ¿Qué los mueve? ¿Una cuestión ideológica? ¿Realmente Milei cree que este modelo que está, obviamente que yo creo que no, o quizás Milei un poquito, puede ser que sí, digamos, pero en general, Caputo no cree nada. Digo, ¿qué los mueve? ¿Por qué los grandes poderes internacionales siempre encuentran estos personajes que generan toda la estructura política, legal, que los favorece? Bueno, no puedo saber qué es lo que siente, lo que piensa, porque es tan distinto a mi pensamiento y mi sentimiento que no sería para mí imposible de describir. ¿Pero qué sospechas? Pero sí pienso que todo el entramado político argentino está digitado por el poder económico, y que este poder económico va encontrando a los actores que son permeables a los sobornos, son permeables a los aprietes, son permeables, y los va poniendo como candidatos, ¿no? Si uno va haciendo memoria de lo que sucedió en la Argentina desde la vuelta a la democracia, rápidamente se da cuenta, primero, el primer gobierno de la vuelta a la democracia tiene un ministro de Economía como Bernardo Greenspan, que dice, bueno, lo primero que hay que hacer es auditar la deuda externa,
sustituir importaciones y volver a industrializar el país. Eso son palabras de Bernardo Grispun, apenas asume y pone el plan sobre la mesa. Duró 6 meses. Ujú. Duró 6 meses. Apenas terminó de decir sustitución de importaciones, lo fletaron y pusieron a un empleado del Fondo Monetario Internacional y formado en Estados Unidos a dirigir la economía de la Argentina. Quiere decir que ahí habrán encontrado en la Unión Cívica Radical, en la cabeza de Alfonsín, personas fácilmente moldeables y apretables. Luego, con el gobierno de Menem, directamente le armaron todo el gabinete y el Ministerio de Economía, los mismos que desregularon la Marina Mercante que mencioné, Cavallo Dromi. La firma de esa desregulación la lleva Cavallo y Dromi. Ya Cavallo era pendejo y estaba destruyendo la Argentina, formado en la Escuela de Chicago. Y después, si uno se da cuenta, los periodos siguientes, siempre estuvieron personajes directamente relacionados con la política norteamericana. El único momento de disputa entre esa colonialidad y esa administración colonial se dio por la casualidad de que haya salido Néstor Kirchner como presidente. Entonces hubo un periodo, yo creo, del 2003 al 2010, que hubo cierta disputa de ese sentido, pero que luego, de la mano de la incorporación de Chevron a la inversión de Vaca Muerta, después de la muerte de Néstor Kirchner, ya volvieron a manejar los hilos de la política nacional. Bueno, y una clara muestra de eso es la aparición de Macri como candidato político, una familia que claramente durante toda su historia creo que tenía algo de 3 empresas antes de la dictadura militar, y cuando terminó la dictadura militar tenía 180 empresas a su nombre. O sea, una clara familia que estaba relacionada a hacer favores y a recibir favores del poder económico político. El poner a Macri como candidato y llevarlo a la presidencia es una clara muestra de la digitalización de la democracia en la Argentina. Que Cristina Kirchner, que supuestamente era Kirchner, lo puso Alberto Fernández, que era dicho por la misma Cristina, era un empleado de Clarín y un empleado de la Embajada Norteamericana. Anteriormente lo ponen como candidato a Scioli, que es un importador serial y que siempre estuvo alineado a los intereses norteamericanos en este suelo. Y después lo ponen como candidato a Sergio Massa, que es claramente un servicio en los Wikileaks, aparece en los Argenleaks, aparece como un servicio de los Estados Unidos diciéndole todo lo que hacía el gobierno de Néstor, como un buche dentro del gobierno de Néstor, y lo ponen como candidato presidencial. Bueno, entonces la democracia argentina, la respuesta es esto: la democracia argentina es una democracia administrada, una democracia liberal administrada por el poder económico. Entonces como que casi que los ponen a dedo a los candidatos. La única vez que no pudieron poner a dedo a un candidato fue por la casualidad de Néstor Kirchner, que terminó ganando con un 22-23% de los votos, que le salió mal, pero en la gran mayoría de los casos, y se notó que le salió mal, pero en la gran mayoría de los casos esto no sucedió, y por eso estamos como estamos, y por eso en el Congreso se votan cosas tan inentendibles como el RIGI, como la Ley de Inversiones Extranjeras del 96, como el haber desregulado la Marina Mercante, cosas inentendibles, porque en realidad estamos viviendo en una democracia que nada tiene de decisión soberana del pueblo y que mucho tiene de administración desde el extranjero. Es un sistema de elección de representantes que le sirvió al poder económico global para no tener que estar haciendo dictaduras cada 5 años. Vos dijiste que todos estos tomadores de decisiones son sujetos maleables e influenciables. Recalco yo que esto implica que nadie hace nada de esto, ni toma ninguna decisión de esto, si no tiene un beneficio personal a cambio, digamos. Por eso la discusión ideológica es solo una treta para entretenernos, pero en realidad no hay ninguna discusión ideológica de parte de todos estos personeros, me refiero, ¿no? Sí, el caso más emblemático que lo intentan repetir es cuando sale la gran ola verde por la ley del aborto en la Argentina, en el mismo momento que donde Mauricio Macri pone el tema en el debate en el Congreso Nacional, es donde se estaba
masticando y se estaba definiendo el préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares. Entonces ahí te das cuenta cómo la cuestión ideológica solamente la tocan cuando les sirve como pantalla para la cuestión de fondo. Les importa muy poco el tema de las discusiones ideológicas, en tanto cumplan con las órdenes que reciben de arriba. Bien. Nombraste el FMI, que ya vamos a ir, porque eso es clave. Pero primero, antes habías nombrado lo del carry trade. Explícame un poquito más, porque eso no está directamente relacionado, o sí, y vos me corregirás, con el proceso que mencionaste y que explicaste antes de fuga de capitales. A ver, es un proceso paralelo, más allá de que se nutre mutuamente, pero es un proceso relativamente paralelo, ¿o no? Es un proceso en paralelo, pero que entre las dos partes, entre los giros de dividendos y el carry trade, hacen a la fuga de capitales. Bien. El carry trade es muy simple, pero por simple es violento. Por simple es violento. Entran grandes fondos comunes de inversión, entran al país comprando bonos soberanos de la Argentina. Entran, pues vamos a poner números redondos, 100 millones de dólares ingresan desde el fondo Templeton, uno de los fondos yanquis, y compran 100 millones de dólares en bonos argentinos y los pagan en pesos. O sea, cambian los dólares a pesos, compran esos bonos en pesos y hoy en día la tasa de interés en pesos de esos bonos está alrededor del 40% anual, ¿sí? Vamos a poner números redondos haciendo de cuenta que dejan la plata un año, pero ustedes piensen que estos fondos lo hacen en medida que ven que van viendo el pulso político, por lo tanto pueden quedarse una semana, un mes, 2 meses, un año, lo que sea. Vamos a poner números redondos para hacer los números fáciles. Ahora, entran dólares. Entran dólares al Banco Central. Entran 100 millones de dólares al Banco Central y el Banco Central le da el equivalente en pesos. Y con eso compran bonos, que les da 40% anual. Cuando termina el año ese, van a tener en pesos el equivalente a 140 millones de dólares, ¿sí? ¿Por qué? Porque entraron 100 y les da 40%. Van a tener el equivalente en pesos de 140 millones de dólares. Porque el dólar está estable. Es otro elemento fundamental. Los dos elementos claves del carry trade es 3 elementos clave. Uno, que te permitan la fuga indiscriminada de capitales, que es lo que hace este gobierno. 2, que haya una alta tasa de interés en pesos. Y 3, que esa tasa de interés sea mayor a la devaluación de la moneda, o sea que sea mayor a lo cuánto va creciendo el precio del dólar. Claro. Entonces, cuando termina ese año, cambian esos pesos a dólar, que se mantuvo estable durante el año o que subió solamente 10%, como está pasando ahora, y se terminan y otra vez vuelven a girar esa plata, esos pesos a dólares y se los llevan fuera del país. Ese es el carry trade. Entonces, ¿qué terminó pasando? Entraron 100 millones de dólares y se terminaron llevando algo de 130 millones de dólares. O sea, la Argentina perdió 30 millones de dólares cuando esa plata no dejó ni siquiera una construcción, ni siquiera un local le pidieron que ponga en el país para generarse esa riqueza y esa fuga de divisas. Eso es un esquema simple de explicar, es burdo y que se deja liberado en gobiernos como el de Mauricio Macri. El de Mauricio Macri fue emblemático porque los 50.000 millones de dólares que ingresaron de deuda externa se terminaron yendo por el camino del carry trade y el giro de dividendos. Y en este momento están repitiendo exactamente lo mismo. Toda la plata que ingresa al país por los mecanismos que anteriormente les expliqué, se están yendo con 2 formas. El giro de dividendos por el RIGI y el carry trade, que es este mecanismo que les acabo de explicar. Esos 2 mecanismos grandes son los mecanismos de extracción de riquezas, de fuga de capitales del país, y son los que hoy en día están en su auge, en su plenitud, y son las herramientas principales para que este modelo de saqueo se lleve adelante. Por eso, si uno quiere recomponer esto, tiene que hacer 2 cosas. Para frenar el esquema financiero comercial, tiene que administrar el comercio exterior. El Estado tiene que estar administrando el comercio exterior. Y el segundo punto es que el Estado tiene que administrar las finanzas nacionales. El Banco Central tiene que dejar de ser solamente un árbitro de los bancos nacionales, sino que tiene que ser el banco del ahorro argentino, el banco de los fondos nacionales. Tiene que tener potestad total sobre el manejo de las divisas y la creación de bonos. Tiene que derogarse la ley de entidades financieras que le da libertad al mercado
para manejar la plata de los argentinos y tiene que volver a ser como era antes del 76, donde el Estado Nacional es el que decide cuál es la tasa de interés, qué bono se emite, qué bono no se emite y de dónde vamos a tomar la plata y hacia dónde va a ir. Bueno, son dos cosas fundamentales, por eso las banderas históricas de los movimientos nacionales populares son el comercio exterior y la banca, porque sin esos dos lugares de administración nacional, estos mecanismos continuarían. Y si continúa este mecanismo, por más que vos seas un buen gobierno en todo lo demás, fracasás irremediablemente. ¿Por qué? Porque te lleva indudablemente al quebranto económico. Volviste a nombrar antes del 76. Antes habíamos dicho que el gran cambio en términos de exportación se dio con la dictadura militar, y ahora quedó claro que el gran cambio en el sistema financiero también se dio con la dictadura militar. Sí, sí, la dictadura militar fue el hito de transformación de la matriz productiva argentina y el cambio de la matriz productiva argentina también hizo virar a la matriz política, si se quiera. El último gran hito de cambio en la Argentina fue la dictadura militar. Y esa dictadura, y desde el año 76 para acá, se viene en un declive, pero que va todo hacia el mismo camino, que es una Argentina colonial. No hubo un cambio profundo en contra de ese declive, lo que hubo fue una continuidad. Por eso estamos tan mal, porque ya van a ser casi 50 años de un camino, de un sendero hacia la Argentina colonial, hacia una Argentina primarizada, dependiente. Y bueno, estamos ya en hora, no sé qué les parece, pero ya estamos en hora de dar vuelta a eso y volver a tener un modelo de desarrollo endógeno. Claramente, es lo que sostenemos acá en el canal y en nuestro pequeño grupo de investigación. El hecho clave de la dictadura militar, que en general no es muy tenido claramente en cuenta, digamos. Y por eso también la dictadura militar tuvo que practicar el genocidio que practicó, ¿sí? Porque si no, no hubiera sido posible, porque claramente la Argentina antes del 76 era claramente otra, las disputas iban claramente por otro lado, y sin ese genocidio no podía implementar este programa. Y lamentablemente, o sea, el éxito de la dictadura es doble. Primero, por haber hecho toda esa terrible transformación y haber logrado que en los 50 años posteriores nunca se vuelva para atrás, como dijiste vos. Y yo creo que el segundo gran éxito es que toda la atención y la crítica a la dictadura militar esté puesta solo en el hecho del genocidio, que es terrible y que no se puede desviar de ahí, claramente. Pero eso fue el instrumento por el cual implementaron todos los grandes cambios, ¿no? Bueno, esto lo decimos nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Acá. Te decía que quería meterme con el FMI, con el acuerdo, pero antes con el tema de la inflación. Está claro que un proceso inflacionario, una devaluación y un proceso inflacionario es parte del mecanismo de redistribución de ingresos de los sectores populares, de los sectores trabajadores, a los sectores del capital. Ahora, ¿vos le creés al gobierno de Milei de que la inflación básicamente de estos años pasó no superó el 5%, 3%, 2%? No, para mí los datos están como nunca antes trastocados. La inflación siguió en términos reales por encima del 5% mensual, pero eso no quiere decir que se ha desacelerado respecto de los gobiernos anteriores. Pero ¿cómo se ha desacelerado? Se ha desacelerado al calor de una recesión brutal y una caída del consumo exagerada. Es mucho más dañino económicamente la recesión que la alta inflación. Entonces, cuando uno pone en la balanza una cosa y la otra, se da cuenta que fue mucho más grave la cura que la enfermedad. Y también lo que hay que poner en cuenta cuando uno habla de inflación es el poder adquisitivo del salario en la balanza. Cuando uno se da cuenta, la inflación por sí misma no dice nada. Exacto. La inflación se tiene que poner en una balanza, de un lado el dato de inflación y de otro lado la suba de los ingresos promedio de los laburantes.
Y cuando pone eso en la balanza, uno puede tener 60% de inflación de un lado y 60% de aumento salarial en el otro, y el problema es una cuestión solamente numérica, el problema es una cuestión de cómo hacer para que estos datos bajen, pero no hay un daño real sobre el bolsillo del laburante. Ahora, si vos tenés una inflación del 5% anual y vos no tenés aumentos salariales, al contrario, tenés baja salarial porque hay despidos, hay pérdidas de puestos de trabajo, bueno, ahí tenés un problema mucho mayor a tener 60% o 200% de inflación. ¿Por qué? Porque el dato de la inflación solo se mide en función de la comparación con el poder adquisitivo del salario. Y entonces ahí llegamos a la conclusión que el gobierno de Javier Milei en tema económico, en tema de precios y en tema del poder adquisitivo del salario ha sido un rotundo fracaso desde la mirada popular, pero no un fracaso para ellos. Un rotundo fracaso desde la mirada popular porque ha sido peor que el gobierno de Alberto Fernández en cuanto a poder adquisitivo del salario. Las jubilaciones han caído un 30%, los salarios han caído más de un 20% en general, y eso demuestra que a pesar de que bajó el dato de inflación, ha sido más negativo aún para el bolsillo del pueblo. Sí, de hecho, eso se demuestra claramente por la explícita política, que no tiene ninguna intención de ocultarlo ni de negarlo, de pisar las paritarias, de poner un techo, y un techo que va del 1 al 2% como máximo, ¿no? De los aumentos salariales. Sí, está sí. clarísimo. Bueno, vamos a lo del acuerdo con el FMI, que vos dijiste, bueno, que era importante para el tema de fuga de capitales. ¿Por qué necesita tanto este acuerdo con el FMI? Si tenemos un superávit fiscal, dice que las cosas, el gobierno de Milei nos dice que las cosas están yendo de maravillas, que cada vez tiene menos gasto, el ajuste está avanzando. Porque el apetito de la fuga de capitales es cada vez mayor. Si a vos te ingresaron inversiones durante el 2024, esas inversiones durante el 2025 van a querer generar dividendos. Haciendo un cálculo inicial, ya hay pedidos de empresas transnacionales al Banco Central de 6.000 millones de dólares para giro de dividendos. Hoy el Banco Central no tiene 6.000 millones de dólares para darle para girar dividendos. Entonces, por eso el gobierno de Milei tiene dos alternativas: o devaluar y cortar el negocio del carry trade, o pedirle plata al FMI y estirar un poquito más la joda esta del saqueo de la Argentina. Y bueno, claramente optan por la segunda opción. ¿Por qué? Porque el FMI también quiere esa segunda opción, porque el FMI también es parte de esta estafa al pueblo argentino. Entonces, el FMI aparece como garante de que este proceso que anteriormente les expliqué de fuga de capitales vía giro de dividendos y carry trade aparece como el garante de que existan los dólares. Entonces, ¿qué termina pasando? Termina habiendo un robo extraordinario a la República Argentina, y lo único que nos va a quedar luego de que se vaya Milei va a ser una enorme deuda que genere dependencia política, que genere subordinación política de los próximos gobiernos al FMI. Por eso, si uno piensa en términos nacionales y populares de verdad, si uno piensa en términos de reconstruir la Argentina en su matriz industrial, no le queda otra opción al gobierno que viene, si piensa en este sentido, no le queda otra opción que desconocer las leyes de inversión extranjera directa votadas anteriormente, como el RIGI y también como el del 96, y desconocer todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ilegal, por haber sido una estafa fácilmente comprobable. ¿Por qué? Porque el FMI en su estatuto fundacional dice que todo crédito, el FMI no es un banco, es un prestamista de última instancia, y solo le tiene que dar plata a las naciones para desarrollos económicos puntuales, para cosas puntuales. Y el FMI le dio plata a la Argentina para la fuga de capitales, y está fácilmente demostrable. Por lo tanto, los préstamos que dio el Fondo Monetario Internacional a la Argentina son ilegales y se pueden desconocer, se pueden judicializar. Y el próximo gobierno de la Argentina tiene la obligación de hacer esto: desconocer el RIGI y desconocer también la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, mi hipótesis, que tampoco no tiene nada original, a Milei le va a explotar la bomba. De hecho, lo único, este supuesto arreglo, si es que efectivamente se da, porque hasta ahora él viene diciendo que ya lo tiene, pero desde el FMI no pasa nada, a lo sumo le permitirá llegar a las elecciones.
¿Vos pensás que esto va a explotar? O sea, que va a venir en algún momento esto explota y hay una devaluación eh, brutal. Sí, pero el acuerdo del FMI haría que ese momento se extienda. Claro, lo que hace en todo caso es pasarlo para Sí, más sí, adelante. pero claramente este modelo de saqueo no termina en otro lugar que no sea una explosión económica, una superdevaluación, una hiperinflación y una caída del gobierno. Eso termina así. Por eso Milei, ¿no? Por eso la estatura del personaje, la estatura moral, ética y también estética del personaje, tiene que ver con lo que va a hacer. Entonces, tiene que ver con que su futuro indudablemente está o en un helicóptero, o en una motoneta, o en un monopatín, donde sea, el método que use para escaparse, pero se va a tener que escapar porque lo van a querer matar con razón, y porque este modelo económico no cierra con otra cosa que no sea con una gran devaluación, con una hiperinflación o con un quebranto económico en default. Entonces, indudablemente, esto lo único que hace es poner un tubo de oxígeno para que siga este mecanismo de saqueo durante un tiempo más, porque le conviene a todos los que están ahí arriba les conviene. Entonces, la intención es continuarlo un rato más, continuar con la joda un rato más, y después, cuando se acabe, bueno, ahí van a tener que salir todos como rata por tirante, porque la explosión es ineludible, es inminente. Eh, Si hoy me decís que el acuerdo con el FMI se cae porque el Congreso lo voltea, mi ley se tiene que ir exacto. este año. ¿Y vos pensás que el FMI le va a dar el préstamo o tenés información como para Sí, el dudar y no? FMI, el FMI le va a dar el préstamo. La única forma que no le dé el préstamo al FMI es que se explote la calle, como pasó el miércoles con los jubilados, que explote todas las semanas. Esa es la única manera que no le dé el préstamo. Pero, Porque el FMI va a pensar que no va a ser nada rentable dárselo, claro, porque políticamente no es sostenible y se le va a no pudrir le enseguida. preocupa, no le preocupa para nada al Congreso de la Nación, porque sabe que los compra con dos panchos, a todos los diputados y a todos los senadores, pero sí le preocupa la calle. Por eso, lo que pasó el miércoles con los jubilados fue un día para festejar, y tiene que continuar. Tiene que haber movilizaciones permanentes, consecutivas. Sí, se está anunciando para el próximo miércoles algo mayor y Milei redobló la apuesta de la represión, ¿no? Bueno, que así sea, que así sea. Eh, nombraste a los... Redobla la apuesta a la represión, no como forma de salida No, no. de la situación, sino para generar miedo y que la gente no vaya. Pero hay que Sí, ir sí, sí. porque No, claramente. No, porque claramente. la salida está en la calle, no hay otra. No esperen que los diputados y los senadores le volteen algo, porque no es por ahí. No, de eso no cabe ninguna duda. Incluso, si no me equivoco, están pensando en sacar una ley o hicieron una denuncia para penalizar algo así como la convocatoria hasta en las redes digitales, digamos, ¿no? O sea, esto marca el nivel de desesperación en el que se encuentran, digamos, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. es que es una amenaza, como vos decís. Nombra, Porque ellos también saben esto que digo. Saben que lo que hace, porque si no le da el acuerdo del FMI, porque hay movilización en la calle permanente, se tienen que ir. se tiene que ir, sí, 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 Tienen que sí, ir sí. antes de No, las elecciones. no llegan las elecciones, eso está clarísimo. Eh, Digo, y a pesar, claramente los perdedores somos los mismos, sector popular y los sectores trabajadores. Los que vinieron ganando con este modelo no van a dejar de ganar nada cuando esto se caiga. Alguno quizás que quede medio retrasado porque cuando se venga la debacle, los que tienen pesos tienen que apurarse a comprar de nuevo dólares baratos para poder fugarlos, ¿no? Si los llegan a cambiar después de la devaluación, ahí sí perdieron, pero esos son muy pocos porque los grandes jugadores tienen la información clasificada, digamos, ¿no? Calificada. Sí, sí. Nombraste a los jubilados. ¿Por qué pensás que es el ajuste tan feroz, que no solo en este gobierno, pero este más que los anteriores, sobre los jubilados? Yo tengo mi hipótesis, pero a ver. Bueno, por dos razones. Una técnica, una técnica fiscal y otra subjetiva. La subjetiva es que son el sector social sacrificable. No aportan a las empresas. Claro. Es un sector parasitario según los ojos de las grandes corporaciones,
claro, y es el sector sacrificable. No les exacto, importa que se caguen de hambre, que pasen todos a la indigencia. Y exacto. el otro punto técnico objetivo es que al no haber trabajo formal en el país, las cuentas de la seguridad social son extremadamente deficitarias. Entonces, si uno arranca ajustar por lo más deficitario a lo más superavitario, el primer punto deficitario del país son las jubilaciones. Entonces, desde el punto de vista técnico, si lo agarra un carnicero, se agarra un carnicero la lista con las disculpas que merecen los carniceros, si agarra un carnicero la lista de déficit fiscal, dice, bueno, tenemos que arrancar por este que es el mayor problema, jubilaciones. Entonces, y ahí Exactamente. remarcar que no es que el sistema previsional sea deficitario por naturaleza, sino No, que no, lo hace deficitario el hecho de que no haya trabajadores formales en el país. exacto. Si la Argentina quintuplicara a sus trabajadores formales, que de esa manera llegaría al pleno empleo, quintuplicara a los trabajadores formales, le alcanzaría, no solamente le alcanzaría para pagar el 82% móvil a todas las jubilaciones, no solamente le alcanzaría para pagar el 82% móvil universal a todas las jubilaciones, sino que le sobraría plata como para reducir presión tributaria a los trabajadores en actividad, a los trabajadores formales. Entonces la salida para la reducción de impuestos, no como dicen los liberales, la salida para la baja de impuestos es la creación de puestos de trabajo. Cuanto más trabajo, más recaudación, y cuanto más recaudación, menos necesidad de asfixiar al que está laburando. Agregaría un tercero, que es creo que es el menos importante, pero no, no por eso deja de serlo. Es el sector que menos poder de fuego en términos de protesta tienen, por lo menos hasta el miércoles pasado, digo. Pero bueno, se tuvieron que plegar otros sectores para que pudiera ser una movilización importante, digamos, ¿no? Porque Ahora también es cierto que al sector de poder de fuego más importante que tenía por lo menos hasta hace unos años en la Argentina, le han metido la mano en la llaga hace rato y no ha saltado. ¿Por qué? no, no, no. Porque tienen también este acuerdo político, entre Sí. muchas comillas, que tienen con las dirigencias de las instituciones políticas, también lo tienen con los secretarios generales de los gremios. Está Entonces, bien. Ahí habría, digamos, una posibilidad potencial que hasta ahora nunca se dio, que la masa de trabajadores se rebelen frente a la dirigencia, ¿sí? Hasta ahora nunca se dio. Estaría esa potencialidad, que no pasa por los jubilados, por una cuestión etaria, digamos. sí, El sí. jubilado no tiene posibilidad por su condición de vida, la mayoría de ellos, de salir a protestar, digamos. Están preocupados por sostener su vida en términos de salud y de alimentación, digamos. ¿Sí? Este, bueno, eh, por último, dije al principio que y nos ibas a contar, y yo creo que con esto cerramos por hoy, así dejamos un montón de cuestiones también para otros posibles encuentros. Eh, Dijiste que eras dirigente del Encuentro Patriótico. Contanos, te doy la posibilidad de que pases el chivo, qué es esto del Encuentro Patriótico. Bueno, en principio nace por la necesidad que nosotros leímos, la necesidad política hace 3 años ya, de empezar a concentrar, reagrupar cuadros políticos que las tradiciones sistemáticas de los partidos políticos tradicionales habían dejado de lado. Notamos que había un montón de agrupaciones pequeñas, atomizadas, y que que teníamos que llevar adelante un espacio de concentración de cuadros y de organizaciones políticas. Por eso nos agrupamos experiencias de distintos lugares, de distintas agrupaciones, y nos concentramos en Encuentro Patriótico, que tiene como por lo menos 6 agrupaciones políticas que anteriormente trabajaban de forma separada. Y estamos en ese trabajo de seguir sumando esa militancia que hoy en día vemos atomizada por la crisis de representación política que hay, toda aquella que esté en el marco de lo que nosotros creemos que hay que construir, que es un espacio nacional, popular y revolucionario. Esos 3 ítems como principales, con una fuerte impronta nacional, con una fuerte impronta popular porque se construye desde abajo, y revolucionario porque no somos un espacio político que cree que la salida está en un capitalismo de rostro humano, ni en dialogar con el enemigo para lograr una mejor distribución de la riqueza, sino que lo que creemos que hay que hacer es un cambio rotundo de la matriz productiva
de la Argentina, reconvertir a la Argentina en un país industrial y que caiga quien caiga en ese proceso. Y creemos que ese proceso se da de abajo para arriba, creemos que la Argentina se debe a una revolución verdaderamente popular. Entonces estamos trabajando muy fuerte en cada uno de los barrios de la Argentina, de las provincias de la Argentina, llamando y convocando a otras agrupaciones para que tengamos de una vez por todas una alternativa que no sea otra forma de administración de la colonia, ¿no? Como se han presentado en las últimas elecciones en la Argentina, que todos son distintas variables de una misma administración de un modelo colonial. Bueno, creemos que es hora de construir una alternativa política que rompa con esos esquemas y por eso la intención de construir Encuentro Patriótico. Seguramente no seremos nosotros lo que llevemos adelante esa tarea solo, sino que nos encontraremos con un montón de otros que estarán pensando lo mismo en el resto del país, pero estamos en ese laburo de encontrarnos y que si nos tenemos que fusionar y hacer otra cosa con otros, también lo haremos. Pero bueno, si no se arranca por lo menos con la acción desde uno mismo, no podemos seguir esperando que desde arriba haya algún cambio en ese sentido. Bueno, eso en síntesis es la idea de la construcción del Encuentro Patriótico. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Encuentro Patriótico y también tenemos un local ahí en Congreso, en Solís 146, que lo bendecimos el miércoles porque gracias a tener el local ahí nos pudimos esconder cuando los gases nos dejaban respirar. Así que también, si nos quieren encontrar, tenemos un lugar para ahí en el centro de la capital federal y si no, en cualquier lugar del país. Nos buscan a mí, a Coco Arfanini, a Fernando Gómez, a Fernando Esteche, a Lucas Molinari, a los compañeros que estamos llevando adelante este espacio o hablan directamente a las redes sociales de Encuentro Patriótico y estaremos encantados de conocerlos. Hay algo que me quedó picando y no me quedó, porque no lo dijiste, y por el perfil que tenemos nosotros de este canal, te lo tengo que preguntar. ¿Dónde se paran en el clivaje capitalismo-socialismo? ¿Ustedes están pensando en un camino posible hacia el socialismo o no? Sí, yo creo que no hay, me parece a mí que en Argentina la existencia del peronismo, que yo la entiendo, y la mayoría de mis compañeros también la entienden así, la entendemos como la forma nacional del socialismo. ¿Cómo ha llegado el socialismo a la Argentina? Nosotros entendemos que ha sido el primer peronismo. No, el peronismo de socialista no tenía nada. Nosotros creemos que el primer peronismo es la forma en la que el socialismo Bien, llegó a la Argentina, el primer peronismo. Y que nosotros parados en esa experiencia y tratando de profundizarla, obviamente estamos mucho en ese clivaje que me planteas vos, obviamente que estamos en socialismo. Es más, mi pensamiento político es el socialismo. Soy peronista porque soy argentino, pero soy socialista en términos ideológicos. Y con eso un poco te reafirmo lo que te dije al principio. Y estamos hoy en día, si nos tenemos que parar en la política nacional, decimos que estamos dentro del gran espectro del peronismo, pero que no hay ninguna conducción política en el peronismo que nosotros aceptemos como representante de esa línea política. Creemos que las instituciones del peronismo está tan lejos del ser peronismo, de ser peronistas como los representantes de la democracia de ser parte de una democracia real. Entonces, nosotros estamos ahí parados. Y creemos que muchísimos argentinos, es más, tenemos la certeza de que la gran mayoría de los compañeros militantes que andan sueltos por ahí están también en ese lugar de pensar, de sentir políticamente de una forma parecida, pero de no tener representantes, de no tener agrupación, de no tener estructura que tenga lugar su pensamiento. También somos, desde el punto de vista teórico, también tenemos una gran influencia del marxismo, que yo creo que también el peronismo la tuvo, la tiene. Y bueno, por eso las grandes coincidencias que tuvimos las dos veces que charlamos. No creo que sea casualidad. No, sin lugar a dudas, por eso te volví a convocar. Digo, aclaro, yo te entrevisté junto con otro compañero en un programa anterior,
que lamentablemente duró muy poquito, digamos, ¿no? Esa era por eso decís lo de las 2 veces. Bueno, y por mi parte, ya te exprimí lo suficiente, te torturé con que expliques de manera más cotidiana el alcance de todos ciertos procesos económicos, financieros, que son los más complicados de entender. Así que si vos no tenés nada para agregar, yo te agradezco infinitamente. Te vuelvo a comprometer, ya nos vamos a volver a encontrar, porque los temas respecto de estas cuestiones son infinitas. No sé si tenés algo para agregar. No, nada que para agregar, Guido, te agradezco, el agradecido soy yo y con gusto charlamos de nuevo cuando quiera. Y bueno, y le mando un abrazo a cada uno de los que nos están viendo y escuchando. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a todos. Les vuelvo a insistir con que inviten a suscribirse, pongan me gusta y será hasta la próxima de especiales de crítica dialéctica.